Álvarez Piñeros Mateo. ¿Dónde está? Barreto Sierra Erika. Blanco Suaterna María Victoria. Presente. Ok, gracias. María Victoria. Vamos con Cabezas Baos Freddy. Presente. Capera Oyola Albeiro. Cortés Cruz Laura Daniela. Presente. Cuellar Díaz Chirli. González Gaitán Cristian. Miranda Bermúdez Valentina. Moreno Rodríguez Brigitte. Buenos días, profe. Profe, no me deja ingresar a su clase, no sé por qué. Creo que el correo estaba mal y no me dejaba entrar con el correo. Ok, vale, no hay ningún problema. Ya ahorita me confirmas tus apellidos para ver si ya te pasé. ¿Listo? Listo, profe. Peñaza Chaparro Andrés Camilo. Presentes. Ah, lleva apenas, vean. Pineda Marín Michael Rodrigo. Riaño Ruiz Leslie. Leslie Sofía. Rivera Leguizamón Cristian Alejandro. Salavarría Zulbarán Cindy. Presente. Velázquez Pedraza Andri. Presente. Zamudio Murillo Luisa Fernanda. Gauna González Vanessa. Listo. ¿Alguien más falta por llamar a lista, chicos? Yo, ¿No? profe, es que tenía problemas. ¿Apellido? González Gaitán. González Gaitán. Listo. Buenos días, ¿quién más? Barreto Erika. Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez Geraldine. Listo. ¿Alguien más, chicos? No. Listo. Bueno, chicos, como les dije, por favor, nos ubicamos en la página número 35 del módulo de matemáticas. Página 35, tema función exponencial. ¿Listo? Bueno, voy a compartir mi pantalla, chicos, para la presentación. Ya hemos manejado lo que es la función, función lineal y función exponencial, ¿cierto? Hoy vamos a ver función logarítmica. Es nuestro tema del día de hoy. Lo voy a explicar de la manera sencilla, porque existe pues una manera un poco más compleja, ¿vale? Pero pues no me gusta enredarlos, ¿listo? Como no me gusta enredarlos, entonces voy a hacer la parte práctica, ¿sí? Es decir, lo voy a explicar de la manera más práctica y más fácil posible. ¿Listo? Página 35. Entonces, vamos a nuestro módulo y nos dice que, bueno, alguien que me lea, vamos a poner a alguien a leer. ¿Quién me quiere ayudar a leer?
¿Nadie? Bueno, al No, pinochazo. Listo, por favor, ¿me ayudas a leer el primer párrafo? una función logaritmo es una función definitiva de la forma f entre paréntesis x igual log a entre paréntesis x, siendo a un número fijo, positivo o distinto de 1. Recordemos que los logara- logara- logar- ¿Ritmos? logaritmos no están definidos para los números negativos, por lo que el dominio de esta función no debe ser R, más bien debe ser R más. Listo. ¿Qué quiere decir acá? Nos dice que una función logaritmo es una función definida como f de x igual a logaritmo en base a de x. ¿Listo? Ya explico allá qué significa esto. La a, es decir, esta a que tenemos aquí, es una constante. La a es una constante. Y la x es la variable. ¿Listo? La a viene siendo la constante y la x viene siendo la variable. Recordemos que en los anteriores ejemplos que teníamos de funciones, como la función lineal y la función exponencial, esta variable era quien nos determinaba los puntos que nosotros teníamos que poner de coordenadas sobre la gráfica para poder trazarla, ¿verdad? Esa variable era la que nos daba esos puntos. ¿Y cómo? Pues nosotros poníamos unos números cualquiera, es decir, escogíamos una serie de números y los poníamos como variable. Y gracias a eso, pues hallábamos el punto correspondiente en Y. ¿Si es así o no es así, chicos? Pregunto. Bueno, pero no me respondan todos al tiempo, chicos, porque es que no los escucho. Chicos, No, profe. dime. ¿Me puedes preguntar, hacer la pregunta otra vez? Listo. Les estaba comentando que en clases anteriores vimos que esta variable x era la que nos ayudaba a nosotros a ubicar los puntos en el plano para trazar las gráficas. Cuando hablábamos de función lineal y función exponencial, le dábamos un valor numérico cualquiera a la x y eso nos definía su correspondiente en y para crear el punto coordenado y así trazar la gráfica. Eso no es verdad. Profe. ¿Cierto que sí? Listo. Lo mismo pasa aquí con el logaritmo, con nuestra función logarítmica. Se tiene una función cuya base, logaritmo en base a, se convierte en un valor constante que nunca cambia, es decir, que ya está fijo dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestra función, y la x es nuestra variable, es decir, a la que nosotros le damos los puntos. ¿Listo? Entonces, nos dice que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial. Recuerdan que la función exponencial dibujaba una curva que iba desde lo más pequeño hacia arriba en ascenso, de izquierda a derecha. ¿Se acuerdan que iba creciente de izquierda a derecha? ¿Sí? ¿Qué pasa con la función exponencial? La función exponencial, la función logarítmica, perdón, ¿sí? Tiene dos características, que si esa constante a, es decir, este a de aquí, esta constante, es mayor que 1, la función será creciente. Sin embargo, a medida que avanza en la recta numérica, crece cada vez más lento. Es decir, va creciendo rápido, rápido y empieza a relancecerse, ¿sí ven? Y crece poquito, 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 poquito. Cosa diferente a lo que pasa con la exponencial, que la exponencial sí empieza poquito y después se sube. Muchísimo, ¿sí? Esta no, esta empieza poquito, poquito, poquito y ya llega a un punto donde está prácticamente que no sube más, ¿cierto? O sea, sube muy lentamente. Y si esa A está entre el 0 y el 1, profe, ¿cómo así entre el 0 y el 1? Sí, chicos, si estamos hablando de una expresión fraccionaria, estaríamos hablando de un número entre 0 y 1. ¿Listo?
estaríamos hablando de una ecuación de un número fraccionario, en este caso, menor que 1. Como por ejemplo, 2 quintos, 1 medio, 2 tercios, 4 sextos, así. ¿Cierto? Que son números pequeños que están entre el 0 y el 1. Si nuestra constante A son números pequeños entre 0 y 1, es decir, fraccionarios, la curva que nos va a dibujar cuando realicemos el gráfico es una curva que va descendente. Lo siento, chicos. Es una función que va decreciente, ¿sí? Sin embargo, a medida que avanza, ¿cierto? Va decreciendo más lento, ¿cierto? Es decir, empieza rápido y después se va frenando y va decreciendo más lento. Hasta ahora solo les he explicado la estructura, es decir, que las funciones f de x, logaritmo en a en x, tienen una parte que es la constante y otra parte que es la variable. Y les dije que, pues, dependiendo el valor que tenga a, la gráfica me va a tomar una forma u otra. ¿Listo? Hasta ahí, chicos. Sin ir más lejos. ¿Quién tiene alguna pregunta, duda o inquietud? ¿O todo está claro, chicos, hasta el momento? Cuéntenme. Ahí está bien, profe. ¿Sí? Listo. Continuamos. Entonces, ¿ustedes recuerdan qué es un logaritmo? De su primaria, de pronto, del sexto, del séptimo. ¿Recuerdan qué es eso de un logaritmo? No creo, ¿cierto? Es algo que uno tal vez no recuerda. ¿Cierto? Es algo que uno generalmente no recuerda de su proceso académico, porque pues es un tema que no se profundiza mucho, por lo tanto, pues no se recuerda o a veces no se toca. Resulta que nosotros la potencia sí la hemos visto, ¿cierto? La potencia, pues creo que es una de las operaciones que es básica. Y la potencia, conocemos la estructura de la potencia, que tenemos una base, un exponente, y que tenemos un producto, y que ese producto es el resultado de multiplicar la base, los números, el número de veces que me diga el exponente, ¿cierto? Es decir, acá sería 3 por 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la base es 3, mira. Es el número que yo voy a multiplicar muchas veces, ¿cierto? Y el 2, el exponente, me dice cuántas veces tengo que multiplicarlo. En este caso, la tengo que multiplicar 2 veces. Si aquí fuera no 2, sino que aquí fuera 3, aquí tendríamos que multiplicar el 3 veces. ¿Y cuánto nos daría el resultado? Nos daría 27, ¿sí? ¿Hasta ahí claros, chicos, o no? Sí, profe. ¿Sí? La potencia ya la hemos visto, la potencia creo que la manejamos. Listo. Resulta ahora resulta, vamos a volver aquí a poner nuestro 9. Ahora resulta que el logaritmo es una operación que es inversa a la potencia. Es decir, el logaritmo, voy a resaltarlo aquí en colores para que lo podamos comprender mejor. Este es 2. Vamos a ponerle en color rojo. No, pongámosle este color rojo y este pongámosle color azul. No se ven casi esos colores. Bueno, pongámosle este colorcito. Listo. Tenemos una base, tenemos un exponente y tenemos un producto, ¿cierto? Resulta que cuando nosotros hablamos de logaritmo, nos dan la base, por eso se llama logaritmo en base 3, nos dan la base, nos dan el resultado, y nosotros tendríamos en este caso que buscar ¿qué? ¿El exponente? Muy bien, el exponente o la potencia. Tendríamos que buscar el exponente o la potencia.
Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos que 3 a la 3 es igual a 27, ¿cierto? Nosotros podríamos decir divinamente que el logaritmo en base 3, porque mira, la base sigue siendo 3 acá en este caso, ¿cierto? Logaritmo en base 3 de 27, ¿a cuánto equivaldría? Miren el ejemplo que está arriba. Que 3 al cuadrado de 9, entonces logaritmo de 3, logaritmo en base 3 de 9 es igual a 2. En este otro caso, ¿cómo sería? Cuando yo digo logaritmo en base 3 de 27. 9. No, sería 3. Mira, míralo acá. Míralo. El 27 pasa aquí. Este 3 de aquí. Míralo. Es no este, mira. Este de aquí. Míralo, es el que está de amarillo. El 27 es el que está de rojo. Y el 3 es el que me hace falta. Es decir, cuando yo pongo un logaritmo, significa que yo tengo que buscar una potencia que al multiplicarla por 3, es decir, una potencia que al ponérsela al 3 me dé 27. En este caso es 3. ¿Por qué es 3? Porque 3 a la 3 es 27. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Vamos a poner otro ejemplo porque veo que están como perdidos. Vamos a ponerlo así. Logaritmo en base 2 de 32. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito encontrar un número cuyo potencia me permita al 2 llegar a 32. Es decir, estamos buscando esta potencia. Eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué potencia puedo elevar yo al 2 para que me dé 32? Cuénteme, ¿alguien sabe por qué potencia tendría que yo elevar al 2 para que me dé 32? ¿Multiplicarlo? Sí, multiplicarlo, pero ¿cuántas veces tengo que multiplicarlo para que me dé 32? ¿Por 5? Por 5, muy bien. ¿Por qué por 5? Porque si yo cojo acá y digo 2 por 2 por 2 por 2 y por 2, ¿cierto? 5 veces. 5 veces 2. Yo diría que eso es igual a 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Listo, es decir que este de aquí, este 2, ¿cierto? Este 2 necesita que esté elevado a la 5 para poder dar 32. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que este 5 se convierte en mi respuesta al logaritmo. Hasta ahí, chicos.
Preguntas, dudas, inquietudes, ¿no entendieron? ¿Sí entendieron? Hasta ahora Sí, estoy profe. explicando solo qué es un logaritmo, ¿no? Solo estoy explicando qué es un logaritmo. Ya les voy a explicar cómo se hace la gráfica de una función del logaritmo. Hasta ¿Listo? ahí Bueno, vamos bien. listo, perfecto. Si hasta ahí vamos bien, listo, vamos a avanzar entonces. Aquí yo ponía otro ejemplo, bueno, ponía el mismo ejemplo del punto anterior. Y ahora vamos a la parte de la gráfica. ¿Cómo grafico yo una función logarítmica? ¿Sí? Pues resulta que vamos a tomar como base, bueno, sabemos que tenemos que hallar unos puntos, ¿cierto? Sabemos que tenemos que hallar unos puntos X, Y, y que nosotros podemos maniobrar con esta X, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, Es decir, nosotros le asignamos el valor a X, nosotros le asignamos el valor a X para encontrar el punto en Y, ¿cierto que sí? Entonces, para no complicarnos la vida, nosotros buscamos una de las propiedades de los logaritmos, ¿sí? ¿Cuál es esa propiedad que nosotros vamos a aplicar de los logaritmos? Va a ser la siguiente. Nos dice que cuando yo tengo un logaritmo en base A y mi expresión numérica o mi variable también es la misma, y lo tengo elevado a una potencia, yo simplemente cancelo la base, cancelo el número y dejo el valor de la potencia, ¿cierto? Entonces nosotros lo único que hacemos es decir, bueno, voy a llamarle a x 2 elevado a la menos 2. ¿Por qué? Por este ejemplo. Vamos a hallar logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Como yo necesito que esta X sea también la misma base para yo poder anularlos y que me quede solo el exponente, entonces yo voy a manejar potencias de 2. En este caso, ¿por qué? Porque el logaritmo es en base 2. Entonces yo pongo, por ejemplo, 2 a la menos 2. Yo tacho los 2, el 2 de la base y el 2 que me representa este número. ¿Y qué me queda? El exponente, si lo ven, mírenlo acá, miren el exponente acá. Voy a ponerle un color amarillito para que lo vean. ¿Cierto? Se anulan estos y me queda el exponente. En este caso, se anula este 2 con este otro 2. Entre ellos dos se anulan. Y me queda solo el menos 2. Ahora, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros le damos un valor a X y lo que a nosotros nos dé el resultado es el valor en Y, ¿cierto? Bueno, espérate, vamos a quitar estos de acá arriba porque si no se me confunden ustedes. Ahorita les doy la explicación de eso. ¡Listo! Hasta ahí, chicos. ¿Más o menos claro? Para seguir adelante. Profe, una pregunta. Cuéntame, María Victoria. ¿El numerito de arriba tiene siempre que ser menos? No, porque mira, aquí tenemos 0, aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. ¿Y por qué arriba menos 2? Ya les explico por qué. Bueno. No te preocupes. Simplemente es como una estrategia, o sea, simplemente es como una estrategia para nosotros hallar fácilmente los puntos de Y. ¿Sí? En este caso, yo podría poner menos 3. ¿Y el resultado acá cuál sería? Menos 3. Menos 3. Y entonces acá en Y, ¿qué me daría? Menos 3, ¿cierto? Menos 3 me daría. Simplemente para utilizar para Y. Profe, ¿yo puedo utilizar solo negativos? Sí, puedes utilizar solo negativos. Profe, ¿puedo utilizar solo positivos? Sí, puedes utilizar solo positivos como potencia.
Profe, ¿puede utilizar el 0 como potencia? Sí, míralo acá. ¿Sí ves? No sé si eso contesté o despeje tu duda. Sí, profe, ya. ¿Sí? Listo. Pueden ser negativos, pueden ser positivos, no interesa. Profe, ¿siempre tienen que ser negativos? No. Profe, ¿siempre tienen que ser positivos? No. Pueden ser positivos y negativos, como en el caso que tenemos acá. Ahora, por ejemplo, seguimos utilizando la misma estrategia de la propiedad que tenemos acá. 2, logaritmo en base 2 de 2 a la menos 1. Nuevamente, se anulan estos dos, los anulamos, y nos quedaría ¿qué? Nos quedaría el menos 1. Míralo acá, lo paso acá. Lo mismo con estos. Lo mismo con estos dos. Lo mismo con estos, lo mismo con estos. Lo mismo con estos. Y lo mismo con estos. Y si se dan cuenta que los valores, los resultados que me dan son las potencias. Menos 3 baja, menos 1 baja, 0 baja, 1 baja, 2 baja. Si se dan cuenta y hallamos muy fácil los números en Y. Pero entonces resulta de que ustedes me dirán, profe, listo. Hallamos los números en Y. Sí, señor. Tiene toda la razón. ¿Y ahora cómo hacemos para hallar los puntos en X? Si nosotros la X la manejamos pues como una potencia, ¿cierto? Entonces yo les digo, pues fácil, vamos a pasar esa potencia a un número. Esta potencia de acá, 2 al cuadrado, esta que utilicé aquí en este ejercicio, 2 al cuadrado, ¿cuánto me da 2 al cuadrado? 4. 2, 4, muy bien, porque 2 por 2 es 4. Entonces, cuando Y es 2, X, que es este pedazo de acá, equivale a 4. Cuando Y vale 1, es decir, aquí, este de aquí, 2 a la 1, ¿cuánto es? 2. Pues 2, ¿cierto? Ahora vamos con este. Cuando Y es 0, ¿cierto? Mírenlo acá, cuando Y es 0, 2 a la 0, ¿a cuánto equivale? O bueno, X equivale a 2 a la 0, y 2 a la 0, ¿cuánto equivale? 0. A 1. No, a 1. Recordemos que una regla de la potenciación es que cualquier número que esté elevado a la potencia 0 me va a dar como resultado 1. Profe, y si es el número 50.532.999.600 y lo elevo al 0, ¿el resultado siempre me va a dar 1? Sí, siempre, cualquier número que tú eleves a 0 te va a dar como resultado 1. ¿Listo? Pero ahora viene la cosa peluda, porque muchos me van a decir, listo, profe, esas potencias positivas son muy fáciles, pero ¿qué pasa cuando tengo, por ejemplo, estas potencias negativas, ¿cierto? ¿O no se preguntan eso? ¿Los escucho? Chicos, Sí, profe. ¿Qué pasa con los negativos? para los negativos nosotros utilizamos una fórmula, que es esta de acá, que también es una propiedad. Es una propiedad de las potencias. Me dice que cuando yo tengo un número elevado a una potencia negativa, lo único que yo hago es poner un 1 y dividirlo entre ese número con la potencia positiva. Siguiendo ese parámetro, ponemos el ejemplo con el 2 a la menos 2. Ponemos el 1 arriba y abajo ponemos la potencia, pero positiva. Y eso nos daría igual a un cuarto. 2 a la menos 1, lo mismo, ponemos un 1 y lo dividimos entre la potencia.
sin el menos. 2 a la 1. Y eso me daría igual a 1/2. Significa que cuando y es menos 1, x es igual a ¿cuánto? 1/2. A 1/2. Muy bien, aquí sería 1/2. 1/2. Y cuando x, bueno, acá sería 3. 2 a la menos 3. Aquí sería 2 a la 3. Y aquí sería ¿cuánto? 8. 8, porque soluciono esa potencia, ¿cierto? Entonces, cuando y es igual a menos 3, x a ¿cuánto es igual? A 1 Un octavo. octavo. Listo. Ya tengo mis puntos. Ahora, ¿qué es lo que me falta hacer? La recta. La recta, Gráfica. simplemente pongo mi plano cartesiano y grafico. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, chicos. Pero, profe, cuando es así, un octavo, 1/2, ¿cómo lo ponemos ¿Ok? en la recta? Pues tú vas a coger una calculadora y vas a dividir 1 entre 8. Y eso te va a dar, creo que te va a dar 1.25. 0.25, perdón. 0,25. Entonces tú sabes que debes ubicarlo entre 0 y 1, perdón, 0,125 es la vaina. Tú tienes que ubicarlo en un punto entre el 0 y el 1, que equivalga más o menos a 0.125. Cuando es un medio, ¿a cuánto es? 1 dividido entre 2. 0.5, ¿cierto? Sí, Es decir, 0.5 vendría siendo el punto medio entre el 0 y el 1, ¿o no? sí, profe. Sí. Exacto. Entonces, así de esa manera ubicamos esos fraccionarios. ¿Vale? Sí, profe. Listo, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, peticiones, reclamos, rezos, conjuros. ¿Qué tienen para decir, chicos? Los escucho. PQRS, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. ¿No? ¿Ninguna? No, profe. ¿Dudas? ¿No? Listo, entonces vamos a empezar a desarrollar, chicos, las dos actividades que tenemos No, profe. al módulo. Dime, Andrés. No, profe. Ok, listo. Vamos a desarrollar las actividades de la página 36 y 37, que son dos gráficas que tenemos que realizar ahí. Entonces vamos a hacer el proceso. Vamos a hallar los puntos tal como se los enseñé. Vamos a hallar los puntos y vamos a trazar la gráfica. Son dos ejercicios nomás. Y les aseguro que no es tan complejo, está muy fácil. Si siguen los pasos como se los di, les va a ir muy bien y lo van a hacer muy fácil. ¿Por qué se los explico de esta manera, chicos? Porque me parece la manera más fácil de poder nosotros realizar la gráfica de una función logarítmica de esta manera utilizando la propiedad. Porque si nosotros nos ponemos a hacer esto, como lo hicimos acá, ¿no les parece que es como un poco más complejo? Sí, En cambio, utilizando la propiedad, simplemente sabemos que ponemos el número, el mismo número de la base y ponemos una potencia diferente. Y ya sabemos que el resultado es la potencia. Y ya, bastante sencillo.
Entonces, chicos, empezamos. Yo acá igualmente voy a estar por si tienen alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a la actividad. Mientras tanto, les voy comentando nuevamente lo que les comentaba al principio de la clase, chicos, para que lo tengamos en cuenta. Primero, se nos acerca, chicos, el final del periodo y con el final del periodo, el final del ciclo, ¿verdad? Por eso, chicos, importante y fundamental ponernos al día con las actividades pendientes, ¿sí? En los días 8 y 9 de junio, que son lunes y martes, si no estoy mal, dentro de, no de esta semana, sino de la siguiente, se van a estar entregando los exámenes de manera presencial en el colegio, ¿cierto? Se van a estar presentando de manera, se estarán entregando de manera presencial, tal como se hizo en el primer periodo. Y ya estamos próximos a sacar las notas definitivas para generar los boletines y con eso cerrar ya nuestro ciclo académico. Tienen plazo, chicos, hasta el viernes de esta semana que entra, es decir, de esta semana, para presentar las actividades que tal vez no hayan presentado por lo menos conmigo. ¿Listo? De ahí en adelante ya va a ser muy difícil darles más tiempo. Entonces, por favor, vamos a tratar de cumplir. Eso en cuanto al primer punto. El segundo punto, chicos, les reitero por favor también el pago de las pensiones. Recordemos, chicos, que ya se está acabando el tiempo, ya se está acabando el ciclo, ¿sí? Y necesitamos también que ustedes, pues de parte suya, ¿cierto? Tengan esa responsabilidad para que no se les acumulen los meses, para que no se les acumulen los pagos de los meses, ¿sí? Y más ustedes que en este ciclo tienen grado. Entonces se les va a venir un costo adicional que es el costo del grado, de los derechos de grado, ¿cierto? ¿O no les han dicho nada sobre eso? No, profe, ¿cuánto Hay, es? hay reunión ¿No? que van a hacer. Hay una reunión que van a hacer. Pues bueno, según tengo entendido, o según lo que siempre se ha hecho, pues a ustedes les van a hacer, pues obviamente, la ceremonia, ¿no? Entonces, creo que eso tiene unos costos, si no estoy mal. Entonces, pues, no les tengo el dato específico, pero yo se los consigo. Pero pues ustedes, chicos, es importante que tengan en cuenta eso, ¿vale? Porque acuérdense que ustedes este año se gradúan de básica a media, ¿cierto? Profe, una pregunta sobre la tarea. Cuéntame, María Victoria. Ponemos cinco ejercicios para poner los puntos en la gráfica. Sí, pueden poner inclusive 4 nomás. Ah, y si no pongo ningún menos, ¿no importa? No importa. Ah, bueno, profe. Si no ponen ningún menos, no hay ningún problema. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta, duda o inquietud, sugerencia? Sí, profe, una pregunta. En el trabajo en el trabajo de la tarea, no entiendo muy bien, o sea, la gráfica a ver, con los cuatro, con los cuatro cuadros que toca hacer para hacerlo de la longitud, con eso es que se hace la gráfica. Ajá. Mi pregunta es cómo, porque es que me perdí. O sea, la iba a hacer y me perdí. O sea, tú hallas los puntos, como nosotros hallamos acá los puntos, ¿cierto? Sí, señor. Y con esos puntos tú vas y los ubicas en la recta, en el plano cartesiano y trazas la línea, trazas la gráfica. Así Ya, como lo hicimos ya entendí. con las anteriores funciones, así como lo hicimos con la función lineal y con la función exponencial de las clases espaciadas. Ok. ¿Vale? Pero una pregunta, o sea, pero de donde dice longitud, que viene 2 y la X, ¿dónde saco la otra para que en el cuadro me dé? Es que la X es un valor cualquiera, el valor cualquiera tú lo das. Mira, acá nosotros le dimos a esa X este valor que es 2 a la menos 3. Aquí le dimos 2 a la menos 1, aquí le dimos 2 a la 0.
O sea, la X es simplemente como que te están diciendo que ahí tú tienes que poner un número. Y tú eres quien elige el número que vas a poner. ¿Sí me hice entender? Profe, Dime, Andrés. Profe, una pregunta, en el taller que hay en el Classroom de un taller de matemáticas que después de pagar Sí. la pensión, ese taller, descargamos la hoja y la hacemos y la volvemos a escanear y se la enviamos o tomamos una foto. Sí. No, descargan el archivo, lo imprimen, lo resuelven y vuelven y lo suben. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Ay, profe, una pregunta. Yo ya lo hice, pero entonces yo lo descargué en el computador, lo resolví en el computador y lo guardé y lo envié. Listo, no hay lío también, se puede. ¿Así? Ah, bueno. Sí, listo, no te preocupes, no hay lío por eso. Listo, chicos. Les voy a dar 5 minuticos de más que no vean para que pues tengan tiempito de almorzar.